La nota roja surgió durante el Porfiriato, entre los años de 1876 y 1911. Desde entonces, se empezaban a exhibir las muertes y asesinatos en forma gráfica y un tanto exageradas. Las notas iban acompañadas por fotografías, que es lo que atraía principalmente a las personas, pero era la descripción de los acontecimientos, la narración de la escena del crimen y la historia que había detrás, contadas de una manera un tanto morbosas y claramente sobredimensionadas, y eso era lo que lograba cautivar a los lectores. La nota roja desde ese entonces se atribuía principalmente a las clases bajas, aseguraba el periódico El Imparcial. Las personas de escasos recursos eran las que más contribuían a los crímenes que en ese tiempo sucedían, esto provocado principalmente por la desigualdad. Contrario a esto, cuando eran las clases altas las protagonistas de estas notas y estos hechos, se procuraba esconderlos, aunque cuando salían a la luz, eran tratados de manera un tanto diferentes, pero también con cierto morbo. Estudioso de las personas. Crítico de los actos sociales. Defensor de la objetividad. Ángel Dupuy Santiago, sociólogo y abogado, egresado de la UNAM de las facultades de Acatlán y de la Facultad de Derecho, con una trayectoria docente de más de 30 años en el área de la sociología de la comunicación, historia de México y política. Sostiene una postura crítica hacia la nota roja y explica el papel que ésta juega para mantener el orden social de una comunidad. La nota roja viene desde tiempo atrás, es decir, evidentemente utilizar los colores es una cuestión que usaron mucho los estadounidenses. Ellos inventaron el término amarillista, de Yellow Kid en Nueva York, para denotar algo que llama la atención. Nota roja es todo relativo a la violencia, asesinatos, homicidios, muertes, etcétera. Es decir, es todo aquello que representa un acto violento. Esa es por definición la nota roja, ¿no? ¿Sí? Entonces hay de todo tipo, de varios niveles, obviamente, desde los narcotráficos hasta homicidios pasionales, asaltos, etcétera, ¿no? Entonces todo eso es nota roja, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Con el tiempo, este tipo de periódicos empezó a proliferar. Y por supuesto, los más exitosos eran aquellos que detallaban mejor la escena, con gran lujo de detalle y narraban parte de la historia, ya que era la única forma de entretenimiento en el país, pues recordemos que todavía no existía la televisión. Estas narraciones eran una manera perfecta para mantener a la población aterrorizada y a la vez entretenida, alimentando uno de los instintos más bajos del ser humano al sentir placer por lo prohibido y lo desagradable, el morbo. El lector era testigo de las peores acciones de algunos seres humanos que desencadenaban en asesinatos, homofobia, misoginia, secuestro, violaciones, ejecuciones a sangre fría, suicidios, solo por nombrar algunos casos. Y es ahí en donde el reportero gráfico de Nota Roja muestra los hechos tal cual, sin ningún tipo de censura. Ya en los tiempos posteriores a la revolución, en la época del Maximato, surgió el periódico La Prensa, en agosto de 1928. En sus inicios fue considerado como un periódico serio, pero al ver el gran impacto que tenía la sección policíaca, cambió hasta llegar a ser el principal referente de la nota roja en México. Así pasó a ser considerado un periódico sensacionalista y amarillista, pero indudablemente era el más vendido del país. El hombre en el campo de acción. El soldado de la nota roja. Fotógrafo del caos. Luis Barrera, reportero gráfico del periódico La Prensa, con más de 30 años de trayectoria, en los cuales 3 se desempeñó como asistente de redacción y en donde posteriormente pasó al área de reporteros gráficos de la sección policíaca y en la que se encuentra laborando actualmente. Llama la atención, ¿no? Una foto
grande y no sé, que se ve ahí el muerto ensangrentado, pues llama la atención. Bueno, la prensa siempre ha sido de nota roja y tanto ha subido la delincuencia o tiene tanto impacto la nota roja que ahora todos los periódicos pues lo hacen. El Universal tiene el Gráfico, que es también de nota roja. El Reforma tiene el Metro, que es también pura violencia. Y ya todos los periódicos, Milenio, La Jornada, ellos un poquito más, no te sacan tal como es el muerto, por las líneas de cada periódico. Pero pues sí está aumentando esto de la violencia y lo que hace que los periódicos también, como te digo, antes la prensa nada más era el único que hacía nota roja. Ahora, como ha crecido tanto y se vende todo esto, pues ya los demás periódicos también sacaron sus periódicos de nota roja. Y los que están saliendo como el Pásala y todos esos, igual también son de nota roja. Para la década de los 60, en 1963, su principal competencia fue la revista Alarma, ya que satisfacía el morbo, pero ya de una manera más enfermiza e incorporaba los temas tabúes de aquellos tiempos, como lo eran la homosexualidad y el adulterio. Carlos Samayoa decidió crear una revista pues que alarmara, ¿no? Que alarmara a la gente y que a la vez pues se vendiera. Y creó el concepto de la revista Alarma, una revista de tono policíaco, de nota roja. Sabiendo que no había en el mercado una revista de este tipo, pues él la crea, inventa encabezados que hasta ahora todas repetimos. Y bueno, pues sí, hace un boom, ¿no? De 63 que nace al 64 que aparecen las Poquianchis, de un tiraje de 30,000, llegan a más de 300,000 ejemplares. Su principal característica era la peculiaridad con la que presentaban los titulares, muy crudos, con un lenguaje digamos casi vulgar y sin ningún respeto por las víctimas. Pero hubo cambios en la legislación. En 1986 se presentó una modificación al artículo 29 de la Ley de Imprenta, que decía que cualquier tipo de publicación periódica que mostrara cuerpos desnudos o escenas de violencia serían consideradas pornografía y su venta debería ser dentro de una bolsa color negro. En el 86, Gobernación cierra Alarma por un problema que había con la hermana revista Impacto, que era de corte político. Y entonces Impacto señalaba algunos errores, digamos, ¿no? o detalles del gobierno de entonces de Miguel de la Madrid, y eso propicia el cierre de Alarma. Entonces por ahí fue un golpe más bien económico para la empresa, para que no siguiera solventando los gastos, y como Alarma era la que metía el dinero, pues cierran Alarma con pretextos como que es una revista pornográfica. Con ella se llevan entre las patas a muchas más con pretextos de limpiar la imagen de las publicaciones, pero en realidad fue un golpe directo contra Impacto. Aquí hubo un tiempo cuando la prensa dejó de ser cooperativa, se lo vendieron al periódico El País de España y a Carlos Saavedra, del dueño de Banamex. Entonces ellos quisieron cambiarle la línea al periódico. Entonces era nota roja sin sangre. Hacíamos los muertos tapados. Nada más hacíamos detalles, que se le viera la mano, o sea el pie, o la foto abierta, que se viera el cuerpo tapado. Con el tiempo, no sé, 2, 3 años, se vino para abajo el periódico. La gente lo empezó a dejar de comprar. Fue en esa etapa que estaban haciendo el cambio de, no sé, como imágenes que estaban prohibiendo, ¿no? Que se publicar ese tipo de fotos o que se mostraran al público. En 2008 y 2011 se llevaron a cabo reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Amplió muchísimo el espectro de los derechos humanos. Se habla ahora ya del derecho a la intimidad,
el derecho a guardar mis hechos íntimos, y entonces ya no es tan fácil llegar y presentar la fotografía de un cuate ahí desnudo, muerto o de lo que sea, porque estás violando sus derechos humanos. No solamente los de él, tú me dirás, ya está muerto, pero sus familiares y demás, sus allegados y demás. No es muy agradable ver en un periódico la foto de su pariente muerto o demás, ¿no? Después de un tiempo y al inicio del gobierno de Felipe Calderón en 2006, se declara la guerra al narcotráfico, lo que paradójicamente provoca un notable incremento a la violencia en nuestro país. Situación que supieron aprovechar muy bien los medios, ya que se vieron en la necesidad de contratar a fotógrafos y reporteros especializados en nota roja, ya que volvió a recobrar fuerza y eran notas de alto impacto. Y es como actualmente se ve la gran demanda de los periódicos como El Gráfico, El Metro, Extra, Pásala, en donde su principal característica es una portada, en la cual se muestra el hecho más violento y además se genera un mayor impacto, jugando con un titular sarcástico, en doble sentido, bromista y de humor negro. Pero ahora, acompañado de una chica semidesnuda, en ropa interior o inclusive totalmente sin ropa. Obviamente las ventas se disparan, principalmente en las estaciones del metro, los cruceros y en los puestos de periódicos, que a su vez ponen ejemplares de tal manera que la gente los ve al pasar y se detienen a observarlos por lo llamativo de sus imágenes a color. ¿Usted lee nota roja? Yo casi no acostumbro a leer periódicos, ni revistas, ni veo noticias de notas rojas en la televisión. ¿Por qué? Porque la verdad son puras, a veces exageran y aparte son muy de la mentalidad de las personas, ¿cómo le diré? Como que se entorpecen la mente de la persona. En lugar de ayudar a las personas a que haya esa violencia, están infundiendo más violencia. Cómo va a ser un crimen, cómo realizarlo, cómo hacer cosas así. O sea, despiertan la mentalidad de otras personas, tanto en la juventud, ¿no? Hoy en día, y es por eso que se aumenta más la drogadicción y por ende pues los crímenes se aumentan también debido a las notas que sacan. Buenas tardes. ¿Usted lee nota roja? No, casi no. ¿Por qué? Porque no me gusta. Casi el periódico se exprime pura sangre cuando no leo política o deportes. ¿Cree que es una mala influencia o genere más violencia o cuál es el motivo de su...? Pues yo creo que puede generar más violencia porque ya el público se está acostumbrando como que es muy normal eso, ¿no? Uh-huh. ¿Usted lee nota roja? No, pero sí he visto algunos anuncios y la verdad eso fuera de que la gente diga hoy que está mal o que estamos en un país ya con mucha agresividad y cosas que no son buenas, ya se ríen de lo que está pasando, cuando eso no debería de provocar risa, sino lo contrario, debería de hacernos tener conciencia para poder decir que no está bien esto que está sucediendo y que tenemos que hacer algo en este país. ¿Por qué? Porque realmente no es lógico que estén pasando tantas cosas tan desagradables y que el gobierno y los ciudadanos no hagamos nada. Finalmente yo creo que es más bien eso. Y no es algo que te cause risa, es algo que causa realmente, si tienes una conciencia, pues dolor, ¿no? Finalmente lo que está pasando no es nada grato, al menos para mí no, en lo personal. Mucha gente hasta piensa que es como algo... Pues yo por lo que veo que se ríen y eso, hasta como algo atractivo para ellos, ¿no? Fuera de ser algo para hacer conciencia, ya lo ven como algo así normal que pasa todos los días y pues que no pasa nada, me explico, y es al contrario, pasa mucho. ¿Lees nota roja? No. ¿Por qué? La verdad es que nada más leo ciertos periódicos por internet. ¿Qué tipo de periódicos? El Universal... a veces el Reforma cuando me prestan la cuenta y Milenio. ¿Pero por qué motivo no lees nota roja? ¿No te llama la atención? No sé. No, yo creo que como que le falta publicidad por internet, porque
No he visto. La verdad es que no conozco la nota roja, entonces no, por eso no lo leo, no lo conozco. ¿Lees nota roja? Muy poco. La verdad es que la ciudad está inundada de eso y no es agradable leerlo. ¿Y crees que tenga alguna influencia la nota roja para la sociedad en el margen de la violencia y todo eso, como bien lo mencionas? Mira, influencia desde luego, y es negativa, ¿no? La verdad es que estamos haciendo un homenaje a la violencia y nos estamos insensibilizando a ella. La realidad es que puedes ver en cualquier puesto de periódicos noticias atroces como de que algún padre abusa de su hija. Hoy creo que en la mañana leía de unos chavos que estaban comiendo tacos y los asesinaron, o sea, ese es el encabezado. Y luego con encabezados ridículos, ¿no? Pero lo que hace con la sociedad es insensibilizarla ante el dolor ajeno y el propio, de tal forma que vemos la violencia como algo normal y cotidiano y nos hace aceptarlo, ¿no? Entonces sí, creo que no es correcto en ese sentido. La nota roja va a existir y va a seguir existiendo desde siempre, ¿no? O sea, no sé si tú recuerdas, pero existía antes un periódico que se llamaba La Alarma. Era un periódico en letras negras y vivos amarillos, si mal no recuerdo. Y era un periódico muy, muy viejo y sigue existiendo, porque sigue habiendo morbo por parte de la población. O sea, y eso, y también la noticia mórbida sigue dando de comer y va a seguir dando de qué hablar siempre. O sea, siempre. E incluso sirve como medio mediático, valga la redundancia, para causar ira, dolor y también cierta sumisión por parte de la población. Bueno, para la población. La nota roja, dado que refleja el nivel de violencia social, es un mal que aqueja a la sociedad. Sin embargo, es de las más consumidas por la población y se sostiene al ser una parte de los medios, al cumplir con informar los hechos sangrientos. ¿Crees que la nota roja tenga alguna fecha de vencimiento? No creo. ¿Por qué? Porque pues va aumentando, ¿no? La violencia, va aumentando la violencia, o sea, ya todo esto es, no sé, en lugar de bajar, está subiendo cada vez, como te digo, esto de las ejecuciones, todo eso, nada más lo veíamos en el norte, ahora ya lo vemos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en otros estados, como en Nayarit, en Tabasco, se nos escuchaba que hubiera ejecuciones, ahora ya lo escuchas, de hecho ya hasta esos estados se dan a conocer por la nota roja, ¿no? Por la violencia y todo. En lo personal no me gusta la nota roja, ya te has dado cuenta, no me gusta. A pesar de que, por ejemplo, Carlos Monsiváis hizo un estudio muy amplio sobre eso y él decía que representaba justamente la forma de ser de una sociedad. Lo acepto totalmente, ¿no? No me gusta en lo personal y tampoco sería posible decir, no, está prohibido que los periodistas den a conocer la nota roja. Sería una tontería, no se puede tampoco hacer eso, ¿no? Yo plantearía que simplemente es cuestión de educación, es cuestión de cuando la sociedad evoluciona más y tenga mayor acceso a oportunidades de educación, de diversión, etcétera, tendrá menos necesidad de estarse ocupando de estos hechos, ¿no? Claro, lo mejor sería que no sucedieran estos hechos, ¿no? Aquí no estamos compitiendo con los diarios, ¿no? Son nuestras historias y donde les damos el enfoque de revista, ¿no? Pero siempre va a haber material para llenar una revista como la nuestra. Finalmente nosotros no nos matamos, ¿no? Ni deseamos que pase todo esto, que bueno, que pasa y nos podemos posicionar por los. Yo creo que a los lectores de Alarma les gusta, y así yo creo que no es ni siquiera la historia, es la imagen. La nota roja fue, es y seguirá siendo indudablemente una realidad que muchos gustan de leer. La nota roja, un mal necesario.